Alcatraz, La Roca, la cárcel más tristemente famosa de la Tierra. Creo que Alcatraz fue una cárcel perfecta en su época. Fue el gran garrote contra el crimen. Los más peligrosos de Estados Unidos, Al Capone, Machine Gun Kelly y Whitey Bulger, hicieron de La Roca su hogar. La isla se encuentra a poco más de 2 kilómetros de la costa, pero era prácticamente imposible escapar. Los presos que lo intentaron se enfrentaron a aguas gélidas, corrientes mortales, nieblas desorientadoras y temibles depredadores. Para entender estas fuerzas tan peligrosas, una nueva investigación ha quitado el tapón del fondo marino y ha drenado las aguas de la bahía de San Francisco. Revelará los secretos del lecho marino mediante una infografía asombrosa. ¿Podrá el paisaje submarino explicar la fama de La Roca como cárcel de la que era imposible escapar? En 1962, 3 hombres se fugaron de Alcatraz. Al drenar la bahía, ¿se arrojará luz sobre lo que les ocurrió? Se metieron en el agua por el extremo norte, se marcharon en una balsa y no se los volvió a ver. ¿Alcanzaron tierra firme y su libertad? ¿O las feroces corrientes formadas por el fondo marino sellaron su destino? Asimismo, ¿conseguirá este paisaje submarino mostrar por qué Alcatraz podría ser el lugar más seguro cuando el próximo terremoto sacuda California? ¿Qué secretos se descubrirán cuando drenemos Alcatraz? Drenar Alcatraz. La isla de Alcatraz está situada en medio de la bahía de San Francisco. Una gran masa de agua en la costa oeste de Estados Unidos. Inmersa en el espectacular paisaje, Alcatraz y los vestigios de la conocida prisión federal estadounidense se encuentran a tan solo 2 kilómetros del centro de la ciudad. Durante 29 años, acogió a algunos de los criminales más peligrosos y famosos de la historia. Alcatraz era el final del camino y se diseñó para ese fin. Fue el lugar donde podían llevar y aislar a los alborotadores, a los líderes de las bandas, a los más problemáticos. A los prisioneros más problemáticos los enviaban a Alcatraz. Oficialmente, nadie consiguió escapar de La Roca. Pero, ¿cuál fue la causa exacta de que ningún recluso lograra huir de Alcatraz? Para responder a esto, utilizaremos los escaneos de sonar de alta resolución que trazarán las profundidades de la bahía de San Francisco. Por primera vez, la infografía de vanguardia ha transformado los escaneos en imágenes extraordinarias del lecho marino. Esto es Alcatraz como nunca antes se había visto. Hoy en día, la isla es un museo dirigido por el Servicio de Parques Nacionales. Recibe más de 1 millón de visitas anuales. Un hombre ha sido testigo de cómo ha llegado a convertirse en una de las atracciones más visitadas de Estados Unidos. Ranger John Cantwell, que trabajó en la isla durante más de 25 años, conoce su historia. En Alcatraz utilizamos un término, capas de historia, y la primera capa de historia sería la época del ejército en Alcatraz. Llegaron en 1853 y construyeron una fortaleza para proteger el puerto. El Departamento Federal de Prisiones asumió el control en 1934 y durante 29 años la isla fue un centro penitenciario de máxima seguridad. El sistema judicial estadounidense reservaba Alcatraz a los peores de los peores. La cárcel estaba fortificada para asegurarse de poder retenerlos ahí. Estoy en Broadway, el corredor principal de la cárcel. Como Alcatraz era un centro penitenciario de máxima seguridad, contaba con alta vigilancia. Había un funcionario por cada 3 reclusos. Estaban constantemente vigilados y efectuaban un recuento de reclusos 12 veces al día. Se eliminaron las fugas de la cárcel mediante fuerza extrema. Sin embargo, escapar era una tentación constante. La libertad estaba a tan solo un pequeño nado. El castigo en Alcatraz era esto, las vistas de lo que había al otro lado de la bahía. Todo estaba a simple vista, y aquellos hombres encarcelados en Alcatraz podían verlo. Creo que todo aquel que pasó un periodo aquí llegó a pensar cómo podía escapar. La libertad parecía tan cercana que para algunos era irresistible.
El recuento oficial es de 14 intentos de fuga diferentes y hay 5 hombres que siguen en paradero desconocido. Para salir de la isla, los convictos primero tenían que escapar de la propia cárcel. Bueno, seguramente uno de los intentos más famosos de fuga del edificio es el intento de fuga de Rowe y Cole de 1937. Atravesaron las ventanas y salieron a la bahía de San Francisco. Enviaron botes a buscar a esos 2 hombres, pero nunca los encontraron. El informe oficial indica que el mar los arrastró. Las poderosas corrientes no eran los únicos peligros a los que se enfrentaban los fugitivos. La leyenda de Alcatraz afirmaba que tiburones depredadores nadaban por la zona de la bahía. En 1959, un tiburón blanco mató a un universitario en estas aguas. Y en el 2015, la leyenda del tiburón de Alcatraz se confirmó ante la cámara, cuando los turistas presenciaron cómo un tiburón blanco atacaba a una foca en el muelle de la isla. Sin embargo, el miedo a los ataques de tiburón no detuvo los intentos de fuga, y estos fueron cada vez más fáciles a medida que el edificio de Alcatraz empezó a desmoronarse. El complejo envejecía, el hormigón empezó a romperse y resquebrajarse, el acero se herrumbraba, los alambres de espinas se oxidaban, era casi imposible hacer una prisión a prueba de fugas. El año antes de que la prisión se cerrase, hubo 2 intentos de fuga muy destacados. En diciembre de 1962, 2 hombres consiguieron llegar a las aguas. John Paul Scott y Darrell Parker escaparon desde el sótano del edificio penitenciario. Cortaron 2 barrotes de la ventana del sótano, salieron por la ventana, treparon por las tuberías, atravesaron el tejado del bloque de celdas y básicamente bajaron por el muro occidental de la isla de Alcatraz. Descendieron corriendo por este camino y llegaron al agua. Encontraron a Darrell Parker de pie sobre esa roca, el islote de Alcatraz, a unos 45 metros al norte, haciendo señales al funcionario de la torre de guardia y gritando «¡Venid a por mí!». Pero a John Paul Scott lo encontraron en la base del Golden Gate. Oficialmente, John Paul Scott fue el único prisionero que consiguió cruzar a nado la bahía, pero estaba tan agotado cuando lo encontraron que enseguida volvió a Alcatraz. En 1962 hubo otro intento de fuga, el más famoso de la historia de la cárcel. 3 convictos, Frank Morris y los hermanos Clarence y John Anglin, habían planeado la fuga durante meses y finalmente salieron de la isla en una balsa de fabricación casera, aunque nunca se los volvió a ver. Los informes oficiales indican que supuestamente se ahogaron. Es uno de los grandes misterios de Alcatraz. ¿Pudieron Morris y los hermanos Anglin ser los únicos en conseguir la libertad? Alcatraz cerró sus puertas en la primavera de 1963 y oficialmente nadie logró escapar. Sin embargo, su verdadera fortaleza como cárcel no se puede explicar solo por el grosor de sus muros o por la vigilancia de sus guardias. Las aguas que rodean la roca también representaban una barrera mortal para escapar. Ahora la ciencia puede explicar cómo y por qué la bahía era tan peligrosa. Imaginad que se pudiera quitar el tapón del fondo de la bahía y drenar el agua que rodea Alcatraz. Por primera vez, podemos combinar escaneos de sonar de alta definición con imágenes de ordenador de vanguardia para descubrir el mundo escondido del lecho marino y su extraordinario paisaje. Al final, se obtiene una imagen despejada de Alcatraz. Es una roca que se alza en la bahía de San Francisco. Está aislada, pero es bien visible desde la orilla y además se puede alcanzar y tocar, pero está a 2 kilómetros de distancia. Al drenar la bahía se descubre Alcatraz como un pináculo de lecho rocoso que emerge desde el fondo marino. Está rodeado de picos montañosos. Todos son antiguos supervivientes de la época de los terremotos. Tom Parsons es geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos y lleva décadas estudiando la zona. Ahora estamos frente al Golden Gate, sobre unas montañas que se formaron hace 100 millones de años. Nos encontramos justo entre San Andrés y la falla paralela de Hayward, que se acomodan aquí gracias al movimiento de las placas del Pacífico y de Norteamérica.
San Francisco se asienta justo al borde de la placa norteamericana. A medida que la placa del Pacífico avanza hacia el norte, ejerce presión a lo largo de las líneas principales de la falla de esta zona, la falla de Hayward y sobre todo la de San Andrés. Esta región es muy volátil y provoca una gran cantidad de terremotos. Los hemos visto en 1906 o 1868. Ambos arrasaron San Francisco. Los efectos catastróficos del terremoto de 1906, de 7,9 grados en la escala Richter, nos recuerdan cómo la violenta geología de esta zona amenaza la existencia de una gran ciudad. Hace más de 100 millones de años, el paisaje aquí era totalmente diferente. Había una tercera placa entre las dos más grandes, llamada placa de Farallón. La placa de Farallón se situaba entre las otras dos placas y se sumergió bajo la norteamericana. El movimiento de la placa de Farallón fue el catalizador que creó la bahía de San Francisco y de Alcatraz, ya que se hundió bajo la placa norteamericana. A este proceso se le denomina subducción. A medida que desaparecía la placa de Farallón, los fragmentos de la corteza terrestre fueron empujados hacia la superficie y crearon el valle y las montañas. Alcatraz era parte del cinturón costero que se elevó por la subducción de la placa de Farallón. La zona de la bahía era entonces un valle frondoso compuesto por una serie de montañas rocosas. Una de esas montañas era Alcatraz. Hace 10.000 años, cuando finalizó la era glacial, miles de millones de metros cúbicos de agua derretida inundaron la zona, lo cual creó lo que llamamos la Bahía de San Francisco. Y Alcatraz se convirtió en una isla. Esta fotografía de 1853 muestra la cima de la montaña inundada como una roca sin rasgos distintivos en medio de la bahía. Alcatraz puede parecer tranquila y aislada, pero está rodeada de poderosas fuerzas naturales. Al drenar la bahía, podemos explicar por qué la isla se ganó su fama mortal y lo que pudo ocurrir durante la fuga de Alcatraz de 1962. Hemos quitado el tapón de la bahía de San Francisco y hemos drenado las aguas para descubrir por qué era tan peligroso escapar de Alcatraz. A lo largo de 3 décadas, se produjeron 14 osados intentos de fuga. La historia de uno de ellos es legendaria. Seguramente el intento de fuga más famoso fue el de 1962. Frank Lee Morris y los hermanos Clarence y John Anglin idearon una audaz apuesta por la libertad. El intento de fuga fue tremendamente ingenioso. Implicó el robo de una cantidad inmensa de material. Decenas de impermeables, pegamento, motores eléctricos para convertir en taladros. Fabricaron hasta un periscopio y también una linterna. Tuvieron que utilizar herramientas caseras para atravesar los muros de la cárcel. ¡Corredor! Estamos en una de las celdas de los hermanos Anglin y su ingenio llegó hasta el punto de crear un portal en la parte trasera de su celda. Diseñaron un taladro hecho con el motor de una aspiradora, pusieron un trozo de diamante en un extremo del aparato e hicieron agujeros en el hormigón para soltarlo alrededor del conducto de ventilación. Las cabezas falsas estaban hechas de hormigón. Pegaron pelo humano a las cabezas y les pintaron unas caras, y por la noche, con las luces apagadas, parecía que estaban durmiendo en sus celdas. En el edificio de celdas, las luces se apagaban a las 9:30, que fue cuando emprendieron la huida. Cuando se apagaron las luces, colocaron las cabezas, subieron hasta el tejado y tuvieron hasta las 6:30 de la mañana siguiente para conseguir llegar a tierra firme. Con más de 50 impermeables pegados, los fugitivos construyeron una balsa improvisada y chalecos salvavidas. Era su salvaguardia hacia la libertad. Llevaron todo hasta el tejado y lo arrastraron hasta la orilla.
Este es el lugar concreto desde donde se metieron en el agua. Franklin Morris y los hermanos Anglin bajaron por esta ladera de la colina, arrastraron su balsa, la inflaron en este rompeolas, se metieron en ella y se largaron en mitad de la noche. Buscaron por las aguas para encontrar a los 3 hombres, pero nunca encontraron ni la balsa ni a los hombres. Los documentos oficiales del FBI afirman que probablemente el mar arrastrara a los 3 hombres y a su balsa. Sus cuerpos no se recuperaron nunca. No obstante, ¿fue realmente lo que sucedió? ¿Se perdieron en el mar o consiguieron llegar a tierra firme? Para entender el destino de los 3 fugitivos y su balsa, los científicos están estudiando la geología de la propia bahía. ¿El lecho marino puede ofrecer una respuesta? En primer lugar, Patrick Barnard, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, explora el paisaje submarino en la boca de la bahía de San Francisco. Espera que el análisis del lecho marino explique las potentes corrientes que surgen alrededor de Alcatraz y que hacían tan peligrosos los intentos de fuga. Trazaremos el mapa desde el oeste del Golden Gate hasta la costa exterior. Será curioso ver qué hay en el fondo marino de la zona. Es la primera vez que se utilizan escáneres de haz múltiple de alta tecnología para explorar cómo el lecho marino pudo haber sellado el destino de los prisioneros. Lo más increíble del multihaz es que capta el fondo marino a alta resolución. Así obtenemos una sonda al menos cada metro por todo el fondo marino y podemos ver con un detalle preciso cómo es. Esta extraordinaria tecnología proyecta miles de ondas sonoras por el lecho marino. Las ondas reflejan los contornos y ofrecen al equipo una visión sin precedentes del fondo. La investigación comienza bajo el lugar más emblemático de San Francisco. Estamos justo debajo del puente del Golden Gate, en la parte más angosta del estrecho. El morado representa las zonas más profundas del canal, que están a unos 92 metros de profundidad de este punto. Tras varias pasadas sobre el profundo canal, el monitor muestra un paisaje extraño por debajo. Estamos viendo un fondo sin prácticamente ningún rasgo distintivo. Rastreamos toda la parte central de esta franja hasta el lecho rocoso. Al drenar el agua situada bajo el puente del Golden Gate, se descubre un enorme desfiladero. Es mucho más profundo que el resto de la bahía, lo bastante grande como para esconder un edificio de 30 pisos. Sin embargo, ¿qué sucede en el lecho marino cuando el barco con sondas multihaz se dirige al oeste hasta mar abierto? Estamos situados a poco más de 1 kilómetro del puente del Golden Gate hacia el oeste, pero el fondo sigue estando despejado. Sigue habiendo lecho rocoso. A medida que el barco se aleja más del puente, las aguas cada vez son menos profundas. Las lecturas del sonar indican una transformación espectacular del paisaje submarino. El fondo está cambiando. Ahora vemos mucho más sedimento en el lecho marino. Al drenar el agua se descubre una imagen increíble. Estamos empezando a ver algunas ondulaciones de arena muy grandes aquí que emergen de las profundidades del estrecho del Golden Gate. Estas formaciones en el lecho marino son inmensas. Las ondulaciones de arena más grandes son de unos 200 metros de largo, 6 metros de altura, y las más grandes de 10 metros de altura, como un edificio de 3 pisos. Y se asientan a tan solo unos metros de la entrada del puerto. Seguramente tenga el mismo paisaje que el Sáhara. Las grandes mareas que atraviesan el estrecho han dado lugar a estas ondulaciones de arena gigantescas. El rápido movimiento de las aguas recoge la arena y la vuelve a arrojar a medida que se ralentiza. Las ondulaciones de arena de la boca se forman por su gran estuario y por el flujo de las mareas asociadas, ya que empujan aproximadamente 2 trillones de litros de agua en cada marea. Las enormes fuerzas de la marea empujan el agua a través del estrecho. El lecho de roca firme del desfiladero no se erosiona. Por lo tanto, el estrecho actúa como una manguera de incendios a medida que el agua pasa por él. El flujo es 160 veces mayor que el volumen de agua que cae en las cataratas del Niágara. Toda esa arena y grava se transportan y se empujan por una abertura muy estrecha, y a medida que ésta se ensancha, el material se acaba depositando y se forma este lecho.
El paisaje drenado muestra cómo la geología del lecho marino genera las poderosas corrientes de marea en la bahía de San Francisco. En primer lugar, se encuentra el desfiladero que canaliza el agua como una corriente en chorro. Avanzando hacia el oeste, más allá del puente, seguimos el lecho marino que pasa de elevarse desde los 100 metros de profundidad a tan solo 40 metros. El drenaje muestra cómo las corrientes aceleradas arrojan miles de toneladas de arena y crean estas ondulaciones gigantescas de arena de hasta 10 metros de altura. Pero, ¿qué tiene que ver este paisaje submarino del Golden Gate con las fugas de Alcatraz? Estas mareas aceleradas eran a las que se tenían que enfrentar los reclusos cuando escapaban de la roca. ¿Es posible que estas terribles corrientes se tragaran a Frank Morris y a los hermanos Anglin? Los archivos de la investigación del FBI de 1962 muestran los gráficos de las mareas del 11 de junio. Desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana hubo una fuerte marea continua, que alcanzó su máximo exactamente a las 11:46 de la noche. Así pues, ¿cuándo llegaron al agua los fugitivos en su balsa casera? Desde el momento en que se apagaron las luces, que creo que fue a las 9:30, en cuanto pudieron salieron de sus celdas. Pongamos que tardaron una hora, hora y media en tener todo lo que necesitaban para atravesar el conducto de ventilación hasta el tejado, cruzar el edificio de celdas, bajar por el otro lado y llegar al agua. Supongo que empezaron a remar en cuanto llegaron al agua. Digamos que a las 11 de la noche. Si los 3 convictos estaban en el agua durante el máximo flujo de la marea decreciente y creciente, ¿cuáles fueron sus posibilidades si la balsa endeble hecha de impermeables se rompió y se vieron obligados a nadar en las potentes corrientes? Intentar escapar desde el extremo norte de la isla con una marea decreciente y unas corrientes extremadamente fuertes y avanzar a nado por el mar es muy difícil. En una hora y media podrían haber acabado en mar abierto. Por lo tanto, Morris y los hermanos Anglin tuvieron que luchar contra el flujo de corrientes más rápido y mortal de la bahía. Y estas corrientes no tenían piedad. La bahía de San Francisco, famosa por destruir buques mucho más grandes que una balsa, es un cementerio de barcos. Al drenar la bahía de San Francisco, hemos descubierto un desfiladero siniestro y profundo bajo el puente del Golden Gate y unas ondulaciones gigantescas de arena que se elevan desde el lecho marino, que ponen de manifiesto la inmensa corriente de agua que atraviesa la boca de la bahía. A 4 kilómetros al este del Golden Gate se encuentra Alcatraz. Este es un gran ejemplo del movimiento de mareas que hay alrededor de la isla de Alcatraz. Se mueve a 10 kilómetros por hora. Es posible nadar desde Alcatraz hasta el continente. Sin embargo, solo durante un breve periodo, cuando las mareas cambian y las corrientes se ralentizan. Yo lo he recorrido a nado en un repunte de marea. Fue imposible quedar atrapado en estas aguas intentando llegar hasta San Francisco. Las corrientes implacables eran solo uno de los desafíos a los que los reclusos tenían que hacer frente cuando intentaban escapar. Existían otros peligros mortales. Bill Baker es uno de los pocos presos supervivientes de Alcatraz. Fue un convicto al que enviaron a la roca durante 3 años en 1957 después de intentar escapar de otras prisiones. Pero escapar de Alcatraz eran palabras mayores. Pensé mucho en ello, pero no conseguí averiguar cómo vencer a las aguas heladas y mortales. El agua actuaba como un muro que nos mantenía aquí y mató a muchas personas que intentaron escapar, y se ponía muy fea al cabo del rato de estar mirándola. El agua gélida que asustó a Bill Baker se debe al afloramiento de corrientes frías procedentes del océano profundo. Estas sustituyen las aguas superficiales más cálidas, agitadas de forma incesante por los fuertes vientos de la bahía de San Francisco. Las temperaturas medias oscilan desde los escalofriantes 11 hasta los 16 grados centígrados. Bajo estas condiciones, la hipotermia podría asolar a cualquier nadador. Sin embargo,
Cuando esta agua fría se mezcla con aire caliente, crea una niebla asesina que invade silenciosamente la bahía. La niebla espesa podía ser amiga de un prisionero al ocultar una fuga desde Alcatraz. En 1936, 2 hombres escaparon desde el edificio industrial a través de la niebla. Lo programaron entre un recuento y otro. Tenían 45 minutos antes de que los funcionarios se dieran cuenta de que faltaban. La niebla sirvió como protección a Ralph Rowe y Ted Cole cuando salieron de la isla. Sin embargo, la falta de visión también planteaba una amenaza. Si alguien quisiera escapar hacia la bahía nebulosa, sería un tipo de situación casi imposible. Sería muy peligroso, muy desorientador. A alguien que intentara escapar bajo esas condiciones le supondría el peor tipo de escenario. Jan Knoll sabe todo sobre la niebla. Lleva años trabajando como meteorólogo de la zona de San Francisco. Pero ¿por qué la niebla es tan frecuente en esta parte del mundo? El mecanismo que genera la niebla clásica en San Francisco es la circulación de la brisa marina. Cuando ese aire fluye sobre el agua muy fría por la costa californiana, se condensa y forma la niebla de la capa marina, y luego se extiende tierra adentro. Solo hay un lugar para que la niebla llegue a San Francisco. La única brecha a nivel del mar para que atraviese la niebla es el Golden Gate. Por eso es la zona en la que se concentra más niebla. Se centra desde el Gate justo hacia Alcatraz y luego hacia Berkeley. Cuando Rowe y Cole escaparon, desaparecieron rápidamente entre la espesura. Era diciembre, hacía frío. Un testigo los vio. Afirmó haberlos visto dejándose llevar por las aguas. Es 99,9% seguro que lo consiguieron. La niebla espesa hizo que el rescate fuera imposible. Jamás se volvió a ver a Rowe y a Cole. El FBI especuló que habían muerto en las gélidas aguas. La niebla de la bahía de San Francisco, en combinación con las terribles corrientes aceleradas, representan un desastre seguro. Al drenar el agua podemos ver los resultados de esta combinación mortal. Existen enormes y fantasmales reliquias dispersadas sobre el lecho marino, decenas de naufragios. La bahía de San Francisco es un cementerio de barcos perdidos. Y hay uno justo al este del puente del Golden Gate, sumergido en las profundidades del acantilado, que tiene una trágica historia que contar. El pecio es el City of Chester. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? Agosto de 1888. El City of Chester avanzaba por el estrecho del Golden Gate. Agosto es una época en la que se dan fuertes nieblas en la zona. Estaba muy nublado. Estaba saliendo del Golden Gate justo cuando un gran transatlántico entraba. Era mucho más grande y mucho más rápido. Ahora, 130 años más tarde, el historiador de parques nacionales Steve Haller y el arqueólogo Peter Gavett están buscando el barco perdido. El City of Chester se sumergió muy rápido y se hundió a una profundidad de 60 metros. Estamos sobre el lugar en el que se asienta. El sonar multihaz ofrece una visión fascinante del buque hundido. Se puede ver su superestructura. Eso de ahí es la popa. Es fantástico el hecho de que el City of Chester no haya quedado cubierto de sedimento. Con los datos multihaz podemos ver cómo fue el naufragio del City of Chester. Con los datos del escáner, ahora podemos drenar el naufragio del City of Chester. ¿Y proporcionará alguna prueba de cómo se desencadenó el desastre? Se puede ver exactamente dónde se produjeron los daños fatales en el barco. Y también se observa cómo la parte de la proa está fuera de lugar con respecto al barco, así que rompió la quilla. El barco drenado representa la escena del crimen, proporcionando evidencias claras sobre su destino. Podemos ver realmente dónde se golpeó. Al salir del puerto, viró a babor, chocó por la proa y prácticamente se partió en dos. El City of Chester y el transatlántico White Star estaban en una trayectoria de colisión inmersos en la espesa niebla.
No se vieron hasta que fue demasiado tarde. Las corrientes potentes hicieron que colisionaran. El City of Chester viró a babor. El transatlántico lo golpeó por el lateral y, al ser un buque mucho más pesado, partió la quilla. El barco más pequeño quedó gravemente dañado. El City of Chester se hundió en solo 6 minutos y murieron 16 personas que había a bordo. Es uno de los muchos pecios que se asientan sobre el fondo de la bahía de San Francisco. El resultado mortal de las fuerzas extremas de la naturaleza que convierten a esta bahía en un peligro. Son las mismas fuerzas a las que los fugitivos de Alcatraz tenían que hacer frente. Los más destacados, Frank Morris y los hermanos Anglin, que escaparon de la prisión de la isla el 11 de junio de 1962. ¿Cuáles pudieron ser sus posibilidades bajo estas condiciones? Si tenemos en cuenta que 2 buques de vapor que surcaban el océano fueron sacudidos hasta el punto de que uno partió en 2 al otro, ¿cuáles fueron las probabilidades de 3 hombres que iban en una balsa de goma casera desinflada? Por otro lado, ¿pudieron tal vez las fuertes corrientes de la bahía ayudar a los fugitivos? ¿Pudieron empujarlos hasta la orilla y hacia la libertad? En 1962, 3 prisioneros emprendieron una fuga legendaria desde Alcatraz en una balsa casera. Desde entonces, han existido rumores tremendamente distintos sobre su destino. Algunos afirman haberlos visto en tierra firme. Pero eso contradice el informe oficial del FBI, que señala que su objetivo era la isla de Los Ángeles, a 3 kilómetros al norte de Alcatraz. Hicieron lo que nadie había hecho jamás. Salieron de la isla con mucha ventaja y nunca se los volvió a ver. El informe oficial del Departamento de Prisiones sobre los 3 hombres de la balsa es que ésta llegó al agua. Ellos estaban en la bahía de San Francisco, sufrieron hipotermia y las corrientes los arrastraron hasta el Pacífico. Sin embargo, esto nunca se demostró. Y cuando la historia se extendió por todo el mundo, surgieron la emoción y la intriga. El FBI registró la bahía durante semanas. Su objetivo era encontrarlos, vivos o muertos. Aunque jamás descubrieron ningún rastro de sus cuerpos, el FBI encontró pruebas de la fuga. Recuperaron 2 de los chalecos salvavidas inflables. También recuperaron 2 de los remos de madera laminada flotando en diferentes lugares de la bahía. Otro de los chalecos salvavidas se recuperó fuera del Golden Gate, en una playa al norte de este. No faltaron pruebas de que se habían fugado. Las pruebas estaban esparcidas por toda la zona de la bahía, sin señales de los hombres. ¿Cómo pudo suceder? ¿Pudieron los 3 fugitivos lograrlo? ¿Existe alguna posibilidad de que las fuertes corrientes jugaran a favor de los fugitivos empujándolos hasta la orilla? Patrick Barnard y su compañero de trabajo Josh Logan exploran esta teoría tan intrigante. Utilizan boyas de alta tecnología con sensores GPS para trazar las corrientes. Las condiciones son muy similares a las que hubo durante la fuga. Estamos en la corriente de máximo reflujo. El agua se mueve aproximadamente a 1,5 metros por segundo. El GPS registrará su posición cada 5 segundos. Podremos seguirla desde nuestro portátil y trazarla a tiempo real. Eso nos permitirá saber la dirección y la velocidad a la que se mueve el agua. Vale, ahora vamos a hacer el seguimiento. Voy a lanzar la boya. Arrojan la boya en el extremo norte de Alcatraz en la ruta de los fugitivos hacia la isla de Los Ángeles. Al principio, la trayectoria de la boya parece confirmar la teoría de que el mar arrastró a los hombres. Va a la deriva a un promedio de 6 kilómetros por hora justo en este momento. Dentro de 15 minutos nos habremos desplazado aproximadamente en la mitad de la distancia entre Alcatraz y el Golden Gate.
Parece que va justo hacia el medio del estrecho del Golden Gate. Incluso con un fuerte viento en contra, las rápidas corrientes desplazan la boya por el mar. Pero de repente sucede lo inesperado. Iba a unos 6 kilómetros por hora hasta que ha alcanzado esa grieta y entonces ha disminuido la velocidad a 1 kilómetro por hora. La boya se detiene justo antes de llegar al puente del Golden Gate. No es lo que el equipo había previsto. Bien, parece que se ha ralentizado porque ha llegado un remolino. Es bastante curioso. Se puede ver que iba hacia el sudoeste en línea recta hasta que ha llegado al remolino y entonces se ha ralentizado y ha cambiado de dirección. Los remolinos se generan cuando el agua se desplaza en movimientos circulares, como un jacuzzi de movimiento lento. Al drenar el agua de la bahía de San Francisco, ¿podremos descubrir qué es lo que puede ocasionar un remolino tan gigantesco? Justo al este del puente hay un atributo extraño sobre el lecho marino. Justo en dirección al Golden Gate hay unas aguas poco profundas que van desde el afloramiento de un enorme lecho rocoso, conocido como umbral, y que provoca el aumento hacia la superficie de mucha agua y finalmente la separación del flujo que genera ese remolino. Las corrientes de aguas profundas se dirigen directamente hacia ese umbral del lecho rocoso, empujando el agua que fluye rápidamente hacia la superficie. Esto genera un remolino gigante que detiene a la boya totalmente en su trayectoria. Al drenar la bahía de San Francisco, estamos descubriendo cómo las potentes corrientes de la superficie que arrastraron a los hombres hasta la muerte están generadas por la topografía submarina. Existen otras características extrañas sobre el lecho marino que ayudan a explicar el resultado mortal de un intento de fuga anterior. El preso Aaron Baguette, un ladrón convicto, huyó hacia la libertad en septiembre de 1958. Su amigo Bill Baker era un recluso en ese momento. Bueno, era un joven, era, como yo decía, fuerte. Era fuerte como un roble. Durante la recogida de basura, Baguette redujo a un guardia y entonces saltó al agua por el lado oeste de Alcatraz. No sabían qué había pasado con Baguette y nos encerraron a todos. Hubo botes dando vueltas por la isla día y noche, con focos y todo eso. Y cada día que pasaba, nos mostrábamos más optimistas pensando que se había escapado. Aunque los presos tenían esperanzas de que lo hubiera logrado, 2 semanas después las autoridades encontraron a Baguette. Pero un día apareció su cuerpo y ese fue el final de la historia. Fue muy triste porque esperaba de verdad que lo hubiera logrado. Curiosamente, el cuerpo de Baguette se encontró a tan solo unos metros de la orilla de Alcatraz. Así pues, ¿por qué las poderosas corrientes de la bahía no lo arrastraron hacia el mar? La clave puede estar en las aguas superficiales que rodean Alcatraz. Nunca antes se han cartografiado con precisión. Ahora, el profesor Rick Kavitek de la Universidad de Monterrey del estado de California utiliza un barco topográfico único para explorar el terreno. Está diseñado para trabajar en todos los lugares a los que no puede llegar un buque convencional, como las aguas superficiales que rodean las rocas, y cuenta con todos los sistemas de sonar. La diferencia es que este lo maneja una única persona. Después de un día escaneando los bajíos de un lado a otro por todos los acantilados occidentales, la exploración del profesor Kavitek ayuda a explicar qué ocurrió con el cuerpo de Aaron Baguette. El lecho marino drenado alrededor de Alcatraz muestra decenas de rocas y grietas enormes. Cuando Baguette se ahogó, su cuerpo seguramente se hundió hasta el fondo y se quedó atrapado en estas rocas. Más tarde, a medida que se descomponía, los gases que se forman en el cadáver lo elevaron hasta la superficie. Los fugitivos de 1962 no intentaron nadar hacia la libertad, utilizaron una balsa hecha a mano, pero si acabaron perdidos en el mar o a salvo en tierra firme, es todo un misterio. Patrick Barnard y Josh Logan esperan confirmar cómo el lecho marino de la bahía de San Francisco influye en las corrientes de agua de la superficie. Quieren establecer la trayectoria que tomaron los prisioneros que escaparon en 1962.
La primera boya de prueba se detuvo en un remolino gigante. Ahora van a desplegar otras 2 boyas en diferentes lugares a lo largo de la ruta hacia la isla de Los Ángeles. Vamos a soltarla un poco más al norte de donde soltamos la primera. Las 2 boyas emprenden su trayectoria hacia el Golden Gate. La segunda se desplaza hacia el mismo remolino que la primera, pero la tercera boya se dirige directamente hacia el puente. Esta parece dirigirse directamente hacia el gate en lugar de quedarse atrapada en el remolino que vimos más hacia el sur. Instantes después, pasa el puente. La tercera boya ha salido directamente del canal principal y se ha acelerado. El lecho marino drenado muestra exactamente por qué esta boya se desplaza hacia el sudoeste. A medida que flota ligeramente más hacia el norte, pasa el umbral del lecho rocoso y evita el remolino. Después, las potentes corrientes la arrastran por el desfiladero y bajo el puente del Golden Gate. Enseguida, la boya se encuentra en mar abierto. La lanzamos hace aproximadamente 1 hora y fue a 6,8 kilómetros, a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Coincide más o menos con las predicciones del modelo. Resulta sorprendente que las primeras 2 no lo consiguiesen, pero quedaron atrapadas en esos remolinos y este ha coincidido bastante con el modelo y ha alcanzado los 10 kilómetros por hora, que es mucho más rápido de lo que cualquiera puede nadar. Si los fugitivos quedaron atrapados en los remolinos, no se debieron salvar. Tuvieron que luchar contra las potentes corrientes para llegar a tierra firme. Si remaron hasta la costa, se dirigirían hacia el sudoeste, seguramente acabarían en la orilla. La prueba de la boya arroja una nueva y fascinante luz sobre el informe del FBI de 1962. Las 2 boyas atrapadas en el remolino se desplazaron en distintas direcciones, incluyendo una que sorprendentemente fue flotando otra vez hacia Alcatraz. Esto podría explicar por qué los restos de la balsa de los presos se encontraron tan cerca de la isla después de la fuga. La trayectoria de la tercera boya muestra que si los prisioneros se ahogaron, tal y como creyó el FBI, las terribles corrientes pudieron arrastrar al mar sus cuerpos pesados. Sin embargo, la prueba ha demostrado realmente una cosa: la bahía de San Francisco es impredecible. El campo de las corrientes es tan complejo que estando solo a unos metros a cada lado de la parte principal del canal podríamos acabar en lugares totalmente distintos, ya sea 10 kilómetros en el mar o regresar a Alcatraz. No obstante, si los 3 reclusos llegaron a mar abierto, hubo un desafío más mortal, porque hay una gran población de grandes tiburones blancos en esta zona, conocida como el Triángulo Rojo. Esta temporada de corrientes ascendentes fue como la de junio del 62. Había muchos nutrientes en esta columna de agua, muchos peces y grandes depredadores, y más tiburones blancos que durante el resto del año. Así que si lograron llegar tan lejos, vivos o muertos, pudieron convertirse en presa de los grandes blancos. Los cuerpos de los 3 reclusos nunca se encontraron, pero ahora la ciencia demuestra que es poco probable que sobrevivieran. La tristemente célebre cárcel cerró sus puertas en 1963 con un historial perfecto. Oficialmente, no hubo ninguna fuga de éxito de Alcatraz, a pesar de que muchos lo intentaron. Las condiciones que rodean esta isla la convirtieron en una prisión a prueba de fugas. La bahía supuso el muro más formidable de la prisión. Se podría decir que la bahía fue lo que dio esa fama a Alcatraz. La prisión perfecta fue el resultado de una geología extraordinaria. Los profundos desfiladeros, las gigantescas dunas submarinas de arena, los duros pilares rocosos en el estrecho del Golden Gate, las poderosas corrientes e incluso los grandes depredadores que merodean las aguas de la bahía. Todos esos fenómenos naturales la convirtieron en la roca de escapatoria imposible. Aún así, hay otra fuerza natural poderosa que opera en la bahía de San Francisco y que empequeñece incluso a las corrientes oceánicas. El Océano Pacífico drenado revela la primera pista. En las profundidades de la costa de San Francisco se asienta la famosa Falla de San Andrés. Las placas tectónicas cambiantes fueron el desencadenante de importantes terremotos del pasado, el más mortal el de 1906. Más de 3.000 personas perdieron la vida. Pero ¿podría un terremoto más mortal sacudir la zona? El llamado El Grande.
En nuestras previsiones realmente tenemos en cuenta un terremoto que podría empezar en la parte más al sur de la falla de San Andrés, que recorrería todo el camino de la bahía hasta el norte, lo que implica toda la zona de la falla de San Andrés. Ese terremoto sería de una escala de entre 8,2 y 8,4 de magnitud. La devastación sería mucho mayor que la destrucción ocasionada por el terremoto de 1989. Si viviéramos un terremoto de esa escala en San Francisco, provocaría muchísimas víctimas. Muchos edificios se derrumbarían, las carreteras, infraestructuras y este tipo de cosas se verían amenazadas. Si ocurriera, creo que veríamos una destrucción muy considerable de la ciudad y de toda la zona de la bahía, además de California. El inmenso terremoto provocaría que edificios de la ciudad cayeran hacia el mar. Una gran parte del centro de la ciudad quedaría destruida. El puente del Golden Gate se vería forzado hasta los límites de su ingeniería. Sin embargo, cuando el fuego y el humo se despejaran, habría un lugar que seguiría en pie. Durante un terremoto, Alcatraz sería un lugar seguro porque está formada por roca muy resistente. No se colapsaría bajo fuertes temblores como el suelo blando. Lleva ahí 100 millones de años. Resistiría bien un terremoto. Si los geólogos tienen razón, cuando se desate San Andrés, resulta irónico que Alcatraz vaya a ser el lugar más seguro en el que estar. La isla de la que tantos hombres quisieron escapar sería el lugar que ofrecería refugio. Al drenar Alcatraz y exponer los secretos ocultos del lecho marino, surge una imagen diferente de la isla. Las explicaciones tras sus misterios más legendarios implican que fue más que una prisión. La geografía de la bahía de San Francisco, las aguas, las rocas, el viento y la niebla forman una red tejida que convierten a Alcatraz en un lugar imposible de escapar, a menos que el grande azote. Al drenar las aguas que rodean Alcatraz, han quedado al descubierto los secretos de la roca.